vamos a estar dando un pequeño repaso a todo el capítulo 7 de Hebreos. Y yo quiero, mi hermano, que usted esté atento. Yo quiero que usted esté atento a lo que hoy vamos a disponer acá. Hebreos 7. Si usted parpadea, se lo pierde. Tiene que estar muy, pero muy, pero muy atento a lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el sacerdocio de Melquisedec. No se preocupe que si no sabe quién es Melquisedec, ya se va a dar cuenta quién fue. Entonces, voy a leer la palabra del Señor por porciones. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién fue Melquisedec? ¿De qué nos está hablando acá el autor de Hebreos? Recordemos que no sabemos quién fue el autor de Hebreos. Es una carta anónima. Pero acá habla él de Melquisedec, un rey de un lugar llamado Salem. Cuando Abraham vino de la derrota de los reyes, se encontró con un sacerdote que lo bendijo. Se encontró, saliendo de la derrota, se encontró con un sacerdote y ese sacerdote bendijo a Abraham. Melquisedec entonces fue un rey y un sacerdote de una ciudad llamada Salem. Salem. Esta ciudad, muy probablemente, lo más seguro es que haya sido Jerusalén antes de Israel. El lugar donde quedaba Jerusalén, el lugar donde queda Jerusalén antes de Jerusalén, o sea, antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra de Canaán, se llamaba Salem. Y Melquisedec era muy probablemente rey y sacerdote de esta región, llamada Salem. No se dice en la palabra del Señor, y es un gran misterio, porque no se dice de dónde salió Melquisedec. No se dice quién era Melquisedec más que esta información, de dónde era rey y de dónde era sacerdote. No se sabe hijo de quién era, no se sabe su descendencia y no se supo más de él. Lo que se sabe de Melquisedec fue la bendición a Abraham. Eso es un gran misterio en la palabra del Señor, pero es un misterio resuelto. Y sabemos por qué de este sacerdote tan misterioso que salió a bendecir a Abraham, que no era un sacerdote judío, no era un sacerdote levítico, era un sacerdote pagano, de un pueblo pagano, de los cananeos. Pero vamos a ver más adelante qué es esto. Entonces, no se dice de dónde sale este sacerdote, como dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. No tiene principio de días ni final, no se sabe cuándo nació ni cuándo murió. Dice, no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, vamos a ir aclarando más adelante todo esto. Vamos a leer ahora entonces, ya vimos lo que es el anonimato de Melquisedec, vamos a ver ahora lo que es la superioridad de Melquisedec y lo que significa Melquisedec
para la teología de hoy día y para el Nuevo Testamento. 4 al 10. Dice así. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a explicar esto que acabamos de leer. Los sacerdotes levitas eran el sacerdocio aprobado por la ley de Dios para Israel, para el pueblo de Dios. Los sacerdotes tenían que ser de la línea de un hijo de Jacob llamado Leví. Solamente podían ser hijos de Leví, los levitas, porque así lo estableció Dios. Entonces, los sacerdotes levitas recibían el diezmo del pueblo, ¿cierto? Como sacerdotes recibían las ofrendas del pueblo y todos los diezmos estipulados en la ley de Moisés. Porque el sacerdote es mayor que el pueblo, porque el sacerdote administraba la ley de Dios. El sacerdote era el que servía en el templo, el que leía la ley del Señor, el que hacía los sacrificios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el sacerdote era mayor que el pueblo porque administraba la ley de Dios. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, ¿quién es mayor, Leví o Abraham? ¿Quién es mayor, Leví o Abraham? Mayor que Leví es Abraham, porque Abraham es padre de Leví. O sea, no padre, pues, literalmente, sino porque Leví es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Abraham es primero en la línea del tiempo y se dice que es padre de Leví, ¿cierto? Entonces, ¿quién es mayor, Abraham o Leví? Abraham. Resulta que Abraham, siendo mayor que Leví, le dio diezmos a un sacerdote que no sabe de dónde salió, llamado Melquisedec. Abraham salió de la guerra con el botín del ejército que había vencido y dio esos diezmos. El diezmo de ese botín se lo dio a Melquisedec, a un sacerdote que no era levítico, porque en ese momento no existía el sacerdocio levítico. Abraham, siendo mayor que Leví, no habiendo orden sacerdotal, dio los diezmos de su botín a un sacerdote pagano, gentil. Pues pagano y gentil es lo mismo en el lenguaje judío, porque era cananeo, ¿cierto? Abraham dio entonces diezmos a un sacerdote que no se sabe de dónde salió, como lo dice el versículo 6, ¿cierto? Cuya genealogía no es contada entre ellos. Como Abraham le dio diezmos a un sacerdote, se dice entonces que el sacerdote es mayor que el que le da diezmos, ¿cierto? Como el sacerdote era mayor que el pueblo que le daba diezmos, entonces tenemos que Melquisedec es mayor que Abraham, porque Abraham le debió los diezmos. Entonces, el sacerdote levítico era mayor que el pueblo judío. El sacerdote Melquisedec es mayor que Abraham, porque recibió diezmos de Abraham. Esto lo vemos en el versículo 7. El menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo a Abraham. Y dice acá la ley que el mayor bendice al menor, ¿cierto? Entonces tenemos que Melquisedec es mayor que Abraham. Melquisedec, un sacerdote que no se sabe de dónde salió, es mayor que el padre de la fe de los judíos, Abraham.
Entonces tenemos, por lo tanto, que Leví, recordemos lo que les dije ahora, Leví es de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Leví es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Por lo tanto, Leví es hijo de Abraham. Y Abraham dio diezmos a un sacerdote Melquisedec, de una orden sacerdotal que nadie conoce. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, la orden sacerdotal de Melquisedec es mayor que la orden sacerdotal de Leví. La orden sacerdotal de Melquisedec es mayor que la orden sacerdotal levítica. Me están entendiendo, ¿cierto? Porque Abraham, siendo padre de Leví, dio diezmos a otra orden sacerdotal. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico, el que fue estipulado por la ley en Éxodo, ¿cierto? El sacerdocio levítico fue establecido por la ley de Moisés, por mandato de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 28, del 1 al 3, donde el primer sacerdote levita, ¿quién fue? Aarón, ¿cierto? El primer sacerdote levita fue Aarón, y a partir de Aarón se hace una línea de sucesión de sacerdotes. Dios estableció que los sacerdotes del pueblo de Israel eran única y exclusivamente levitas. No podían ser de otra tribu, tenían que ser la tribu de Leví. Por lo que entonces tenemos que hay un sacerdocio por encima de la ley. El sacerdocio levítico fue establecido por la ley de Moisés, el levítico, pero hay un sacerdocio mayor que el levítico y es el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, tenemos que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio mayor que el de Leví y el sacerdocio de Melquisedec es mayor que la ley de Moisés. Vamos a seguir entonces leyendo. Del 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si el sacerdote levítico era perfecto, ¿por qué hay otro sacerdocio más importante que el levítico? Es la pregunta que hace acá. Seguimos leyendo hasta el 14. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. O sea, si se quisiera cambiar el sacerdote levítico, tendría que cambiarse la ley. Porque la ley es la que ampara el sacerdocio levítico, ¿cierto? Por eso dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también sea cambiada la ley. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Si el sacerdocio levítico fuera perfecto, no habría otra orden de sacerdotes, porque ya el levítico administraba bien la ley de Dios, administraba bien en el templo. Si ese sacerdocio fuese perfecto, no tendríamos entonces necesidad de otro sacerdote, de otra orden sacerdotal, ¿cierto? O sea que la perfección del hombre no puede venir por la ley de Moisés. ¿Quiénes administraban la ley de Moisés? Los levitas, los sacerdotes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la perfección del hombre no puede venir por la ley de Moisés. No puede venir por los mandamientos. El hombre no puede ser perfecto por los mandamientos. Tiene que haber entonces otra orden sacerdotal que administre mejor la ley divina. Tiene que haber entonces otra orden sacerdotal que administre mejor la ley de Dios. Y si se cambia la orden sacerdotal, se tiene que cambiar también la ley que la ampara. ¿Cierto?
Y si se cambia la orden sacerdotal, se tiene que cambiar también la tribu de la cual viene esa orden sacerdotal, que ya no puede ser más levítica, tiene que ser de otra tribu. Entonces, ¿qué otra orden sacerdotal hay? ¿Cuál tenemos? La levítica y la de Melquisedec. Tenemos dos órdenes sacerdotales. Una creada por Dios por medio de la ley y otra que no se sabe de dónde vino. Melquisedec. La orden de Melquisedec, que no puede ser de Leví. Ya vimos que Melquisedec no puede ser de Leví, porque pues Melquisedec es antes que Leví. En el siglo I nació un hombre descendiente de la tribu de Judá. En el primer siglo nació un hombre descendiente de la tribu de Judá, llamado Jesús, a quien los salmos lo declararon de la orden sacerdotal de Melquisedec. Vamos a seguir leyendo. 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? ¿De dónde era Melquisedec? De Salem, ¿cierto? Salem, una ciudad cananea. De Salem, que era, por así decirlo, la Jerusalén cananea. Salem era el lugar de Jerusalén hoy día, pero antes de Jerusalén. Cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, ¿qué tribu quedó con Jerusalén? Judá. Judá fue la tribu que quedó con la capital, Jerusalén. Melquisedec era desde antes de Judá sacerdote de la tribu futura de Judá. Era sacerdote del territorio de Judá, de Jerusalén. De hecho la palabra Salem es la palabra paz en hebreo, que es shalom, y se unió la palabra shalom, mejor dicho, se le agregó al nombre Jerusalén. Jerusalén, pues se dice Jerusalén, pero ese Salem es de Salem, de Shalom, de la antigua Salem. ¿Sí me entienden? Entonces, este Melquisedec era desde antes de Judá sacerdote de la futura tribu de Judá. ¿Qué otro sacerdote tenemos que vino de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿Qué le da a Jesús, siendo de Judá, el derecho a ser sacerdote, si no es de Leví, si no es de Judá? ¿Qué le da a Jesús el derecho de ser sacerdote, si la ley decía que los sacerdotes eran levíticos? La orden de Melquisedec. Tenemos entonces que Jesús viene de otra orden sacerdotal, no de Leví, sino de Judá. Dice acá, Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada acerca de sacerdotes. ¿Y qué le da a Jesús? Digamos, ya tenemos la descendencia sacerdotal de Jesús, Melquisedec, ¿cierto? Ahora, la ley amparaba la orden levítica,
la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Quién ampara la orden de Melquisedec? El propio Dios. Porque Jehová dijo en los Salmos, vamos a leer versículo 17, pues se da testimonio de él, y acá cita el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también en el 21, dice, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, sino por ley. Pero este con juramento del que dijo. ¿De quién? ¿Quién dijo? Dios, Jehová. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos entonces que el Señor Jesús viene de una orden sacerdotal, de una tribu que no producía sacerdotes, que era Judá, pero que había salido un sacerdote de allí antes de que fuese Judá, y ese fue Melquisedec. Entonces, con el veredicto de Dios que está por encima de la ley de Moisés, tenemos que ahora nos podemos acercar a Dios por medio de un mejor sacerdocio. Porque el sacerdocio levítico fue imperfecto. ¿Qué leímos en el 19? No pudo perfeccionar nada. La ley no pudo perfeccionar nada. Pero tenemos que ahora podemos acercarnos a Dios, ya no por medio de los sacerdotes levíticos, sino por medio de un solo sacerdote, llamado Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios por medio de un mejor sacerdocio, de uno perfecto. Sigamos leyendo hasta el 28, 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser... 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si su corazón no arde escuchando esto, mis hermanos, no sé con qué puede arder su corazón. El sacerdocio levítico dependía de muchos sacerdotes que se sucedieran el uno al otro, porque morían. Porque eran hombres. Como eran hombres imperfectos, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. El sacerdote entraba con animales, con sacrificios para él mismo, para perdonar sus propios pecados, porque era un hombre imperfecto. Y después de ofrecer sacrificio por él mismo, ofrecía sacrificio por el resto del pueblo. También ofrecían sacrificios imperfectos que no quitaban el pecado, porque anteriormente, ¿cuáles eran los sacrificios? Animales. Y el animal, por más que fuera inocente, tampoco era perfecto, porque el animal también fue maldito con el pecado del hombre. Entonces, los sacrificios de animales no quitaban el pecado del hombre. ¿Qué hacían? Lo cubrían. Cubrían el pecado del hombre. Una vez el hombre volvía a pecar, necesitaba otro sacrificio. Y otro sacrificio. Y otro sacrificio. Y sacrificios todos los años. Porque el hombre nunca dejaba de pecar. Y los sacrificios no podían quitar el pecado. Entonces también ofrecían sacrificios imperfectos que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían. Un sacerdote imperfecto, un sacerdote pecador, entraba al templo a ofrecer un sacrificio imperfecto por hombres imperfectos.
que seguían siendo imperfectos y quedaban imperfectos. El sacerdocio de Melquisedec ya no depende de muchos hombres que se sucedan el uno al otro. Ya depende de uno solo, que no muere nunca. Y como este hombre es perfecto, no ofrece sacrificios por él mismo, sino que se entrega a él mismo como sacrificio, porque él es perfecto. Por eso se le llama el Cordero de Dios, porque él mismo hacía representación de esos animales imperfectos de la antigua ley, pero ahora perfecto. Pero ahora era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Y este sacrificio sí es perfecto. Por lo tanto, este sacrificio se tuvo que ofrecer una sola vez. Se tuvo que ofrecer una sola vez y para siempre. Porque a diferencia de los sacrificios levíticos, este sacrificio sí quitó el pecado. El sacrificio levítico era imperfecto y cubría temporalmente los pecados en espera de un sacrificio hecho para siempre. Y siendo este sacrificio perfecto, sí pudo quitar el pecado del hombre. El que participa entonces de la carne y de la sangre de este cordero es salvo para siempre. ¿Qué quiere decir que quita el pecado? No que no vuelve a pecar, sino que ya usted es visto como justo delante de Dios. Así siga pecando, así le siga fallando a Dios. Porque este sacrificio quita el pecado del hombre. Por eso Juan el Bautista anunciaba a Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Quien participa de la carne y de la sangre de este sacrificio es salvo para siempre. Porque es un sacrificio perfecto. ¿Cómo se participa de la carne y de la sangre de este sacrificio? Creyendo por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Eso es participar de la carne y de la sangre de Dios. Por la fe. El que recibe por la fe este sacrificio es limpio de todos sus pecados una vez, una sola vez y para siempre. No tiene que limpiarse más de sus pecados. Es limpio una sola vez y para siempre. Por eso, mis hermanos, si no quedó claro que la salvación no se puede perder, no hay más argumentos. No hay más argumentos. La salvación no se puede perder. Y en caso tal de que se pierda, que es imposible, no se puede recuperar. Porque no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios. Es imposible volver a crucificar al Hijo de Dios. La salvación es hecha una sola vez y para siempre. Por eso dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.